En las calles de Culiacán, donde el sol del amanecer debería traer esperanza, una tragedia que sacudió los cimientos de la justicia mexicana comenzó a escribirse con sangre inocente. Lo que parecía ser una operación militar de rutina se convirtió en una pesadilla que llegaría hasta los más altos niveles del poder en la Ciudad de México, donde Omar García Harfuch, el hombre que había jurado proteger a cada ciudadano mexicano, se enfrentaría al caso más desgarrador de su carrera. Una pareja joven, con sueños tan simples como formar una familia, se encontró en el lugar equivocado, en el momento más cruel. Ella, con apenas 6 meses de embarazo, acariciaba su vientre mientras imaginaba el futuro de su bebé. Él, trabajador incansable, había prometido darle a su familia la vida que merecían. Ninguno de los dos sabía que esa mañana sería la última vez que se tomarían de la mano. Los gritos de auxilio que resonaron en las calles sinaloenses no solo despertaron a los vecinos, sino que llegaron como ecos desesperados hasta el corazón del secretario de Seguridad Ciudadana. García Harfuch, conocido por su firmeza inquebrantable y su compromiso con la verdad, sintió cómo la rabia y la impotencia se apoderaban de él al conocer los detalles de lo ocurrido. Esta no es solo la historia de una tragedia más en México. Es el relato de cómo un hombre en el poder decidió que la justicia no sería negociable, sin importar cuántas instituciones tuviera que confrontar. Es la crónica de una batalla que trasciende las balas y se libra en los despachos, donde las decisiones pueden cambiar el destino de millones de mexicanos que esperan que alguien, al fin, les devuelva la fe en sus autoridades. Está listo para conocer los 4 capítulos que revelan cómo García Harfuch enfrentó el caso más controvertido de su gestión. Desea que proceda con el desarrollo completo de esta historia basada en hechos reales. La madrugada del 15 de noviembre de 2024 cambió para siempre la vida de García Harfuch cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente a las 4:30 de la mañana. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de su coordinador de inteligencia le transmitía una noticia que lo despertaría no solo del sueño, sino de cualquier ilusión sobre los límites que algunos elementos militares estaban dispuestos a cruzar. En Culiacán, Sinaloa, una operación del ejército mexicano había terminado con la muerte de 2 civiles, Yesenia, de 23 años y embarazada de 6 meses, y su pareja Miguel, de 26 años, quien trabajaba como mecánico automotriz para sostener a su familia. Los primeros reportes oficiales hablaban de un enfrentamiento durante una operación anticrimen organizado, pero las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales contaban una historia completamente diferente. Los videos, grabados por vecinos desde las ventanas de sus casas, mostraban a la pareja siendo detenida sin resistencia alguna, con las manos en alto, mientras Yesenia gritaba desesperadamente que estaba embarazada. Los testimonios de los residentes de la colonia Tierra Blanca coincidían en un detalle escalofriante. No hubo disparos de parte de los civiles, no había armas en el vehículo donde viajaban, y los gritos de súplica de la mujer pidiendo por la vida de su bebé se escucharon. Hasta 3 cuadras de distancia, García Harfuch, quien había construido su reputación combatiendo frontalmente al crimen organizado sin contemplaciones, se encontró por primera vez enfrentando un enemigo diferente: la corrupción y el abuso de poder dentro de las propias instituciones que juramentó defender. Las primeras investigaciones revelaron que el operativo había sido realizado sin coordinación con las autoridades civiles, violando protocolos básicos de seguridad ciudadana. Más perturbador aún era el hecho de que los elementos militares involucrados habían alterado la escena del crimen,
colocando armas que no pertenecían a las víctimas y modificando sus declaraciones iniciales cuando se dieron cuenta de que existían testigos y grabaciones. La presión mediática comenzó a intensificarse cuando organizaciones de derechos humanos internacionales pusieron sus ojos en el caso, pero lo que realmente encendió la determinación de García Harfuch fue la llamada que recibió de la madre de Yesenia. Con la voz quebrada por el llanto, la mujer le suplicó que no permitiera que la muerte de su hija y su nieto se convirtiera en una estadística más. Le contó cómo Yesenia había elegido el nombre Esperanza para su bebé, cómo había comenzado a tejer pequeñas ropitas rosadas y cómo había hablado esa misma semana sobre mudarse a un lugar más seguro antes de que naciera la niña. García Harfuch, padre de familia él mismo, sintió como cada palabra de esa madre destrozada se clavaba en su conciencia como una daga, recordándole que detrás de cada reporte oficial había seres humanos con sueños, miedos y familias que los amaban. Esa misma tarde, contra las recomendaciones de su equipo de asesores políticos, García Harfuch tomó una decisión que marcaría su carrera y su legado. No solo investigaría el caso con todos los recursos a su disposición, sino que haría públicas todas las evidencias, sin importar las consecuencias políticas que esto pudiera traer para su relación con las Fuerzas Armadas. Convocó a una conferencia de prensa extraordinaria, donde, con la voz firme pero visiblemente afectado, declaró que México no podía permitirse que quienes juraron proteger a la ciudadanía se convirtieran en verdugos de inocentes. Sus palabras resonaron como un ultimátum no solo para los responsables directos, sino para todo el sistema de justicia mexicano. Los días siguientes a la declaración pública de García Harfuch se convirtieron en un campo de batalla político donde cada movimiento era observado con lupa por medios nacionales e internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a posicionarse públicamente sobre el caso, respaldando la investigación exhaustiva prometida por su secretario de Seguridad, pero también enfrentando la presión de sectores militares que consideraban el caso como un ataque directo a la institución armada. García Harfuch sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, la opinión pública demandaba justicia y transparencia. Por el otro, elementos dentro del mismo gobierno comenzaban a sugerirle que moderara su postura para no generar fracturas institucionales. La investigación dirigida personalmente por García Harfuch comenzó a revelar detalles que superaron las peores expectativas. Los análisis balísticos confirmaron que tanto Yesenia como Miguel fueron ejecutados a quemarropa, con disparos en la cabeza que evidenciaban una intención homicida clara, no un enfrentamiento. Los peritajes médicos del bebé no nacido revelaron que la pequeña Esperanza había sobrevivido varios minutos después del primer disparo a su madre, lo que significaba que pudo haber sido salvada si hubiera recibido atención médica inmediata, en lugar de que los militares perdieran tiempo tratando de montar la escena falsa del enfrentamiento. Las investigaciones también descubrieron que los elementos militares involucrados tenían antecedentes de uso excesivo de la fuerza, pero habían sido protegidos por sus superiores mediante traslados constantes de zona cuando surgían denuncias en su contra. García Harfuch se dio cuenta de que no estaba enfrentando un caso aislado de abuso, sino un patrón sistemático de impunidad que había permitido que militares problemáticos operaran sin supervisión civil adecuada. Los testimonios de otros casos similares comenzaron a llegar a su oficina. Familias que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias similares, pero que nunca habían encontrado eco en las autoridades debido a la presión política y el miedo a confrontar a las Fuerzas Armadas.
El punto de quiebre llegó cuando García Harfuch recibió una llamada amenazante de un alto mando militar, advirtiéndole que su obsesión con el caso podría traer consecuencias para su carrera y su seguridad personal. Lejos de intimidarlo, esta amenaza encendió aún más su determinación. Esa misma noche, en una reunión privada con su equipo más cercano, García Harfuch tomó la decisión más arriesgada de su carrera. No solo continuaría con la investigación, sino que personalmente viajaría a Culiacán para entrevistar a los testigos y conocer de primera mano el lugar donde ocurrieron los hechos. El viaje a Sinaloa se convirtió en un acontecimiento mediático sin precedentes. García Harfuch, acompañado únicamente por su equipo de confianza y sin la protección militar habitual, recorrió las calles de la colonia Tierra Blanca hablando directamente con los vecinos que habían presenciado la tragedia. Las imágenes de él arrodillándose en el lugar exacto donde cayó Yesenia, tocando con respeto el pavimento aún manchado de sangre, se convirtieron en un símbolo poderoso de un funcionario que se negaba a ver a las víctimas como números en un expediente. Los testimonios que recopiló esa tarde fueron devastadores. Niños que describían cómo habían visto a la mujer embarazada suplicar por su vida, ancianos que relataban cómo los militares habían amenazado a quienes intentaron grabar la escena, y madres de familia que confesaban su terror de que algo así pudiera pasarle a sus propios hijos. El regreso de García Harfuch a la Ciudad de México marcó el inicio de la fase más intensa y peligrosa de su batalla por la justicia. Armado con testimonios irrefutables, evidencia forense contundente y una determinación que parecía inquebrantable, comenzó a enfrentar resistencias que venían desde los más altos niveles del poder. Sectores conservadores del gobierno, tradicionalmente aliados de las Fuerzas Armadas, comenzaron a cuestionar públicamente si la investigación no estaba debilitando la capacidad operativa del ejército en su lucha contra el crimen organizado. García Harfuch respondió con una frase que se volvería histórica: "Un ejército que mata inocentes no protege a nadie, solo alimenta el miedo que pretende combatir". Las presiones no se limitaron al ámbito político. García Harfuch comenzó a recibir informes de inteligencia sobre movimientos sospechosos cerca de su residencia y amenazas directas contra su familia. Su esposa, aterrada por la seguridad de sus hijos, le suplicó que considerara retirarse del caso, pero él le explicó, con lágrimas en los ojos, que no podía vivir consigo mismo si permitía que la muerte de Yesenia, Miguel y la pequeña Esperanza quedara impune. Si nosotros, que tenemos el poder y la responsabilidad, no defendemos a los inocentes, ¿quién lo hará?, le dijo en una conversación que ella misma revelaría meses después en una entrevista que conmovió al país. La investigación alcanzó un punto crítico cuando García Harfuch descubrió que los militares involucrados no habían actuado por cuenta propia, sino que habían recibido información falsa que los llevó a creer que la pareja transportaba drogas para un cartel rival. Esta información había sido proporcionada por un informante que, según reveló la investigación, tenía vínculos con grupos criminales que buscaban eliminar competencia en la zona. El caso se convirtió así en algo mucho más complejo. No solo era un caso de abuso militar, sino también de manipulación del crimen organizado para usar a las fuerzas del Estado como ejecutores de sus venganzas personales. García Harfuch tomó la decisión de hacer públicos estos hallazgos en una conferencia de prensa que se transmitió en vivo por todas las cadenas nacionales. Con documentos en mano y evidencias proyectadas en pantallas gigantes,
expuso cómo la corrupción había creado un círculo vicioso donde criminales manipulaban a militares para eliminar a civiles inocentes, mientras los mandos superiores encubrían estos crímenes para proteger la reputación institucional. Su presentación duró más de 2 horas e incluyó audio de las últimas palabras de Yesenia, rogando por la vida de su bebé, un momento que provocó que varios reporteros abandonaran la sala llorando y que las redes sociales se inundaran de mensajes de apoyo y exigencias de justicia. La reacción fue inmediata y polarizada. Mientras organizaciones civiles, familiares de víctimas de violencia estatal y ciudadanos comunes celebraron la valentía de García Harfuch, sectores militares y políticos conservadores lo acusaron de traición y de poner en riesgo la seguridad nacional. El secretario de la Defensa Nacional solicitó una reunión urgente con la presidenta Sheinbaum, exigiendo la remoción inmediata de García Harfuch del cargo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Miles de mexicanos comenzaron a manifestarse pacíficamente frente a Palacio Nacional, no solo exigiendo justicia para Yesenia y Miguel, sino también respaldando la permanencia de García Harfuch en el cargo. Las madres de familia, en particular, se organizaron espontáneamente creando un movimiento que llamaron Madres por la Justicia de Esperanza, en honor al bebé no nacido que se había convertido en símbolo de todas las víctimas inocentes de la violencia estatal. La decisión final llegó en una madrugada de diciembre que cambiaría para siempre el rumbo de la justicia en México. García Harfuch, después de semanas de presión política intensa y amenazas constantes, logró que la Fiscalía General de la República emitiera órdenes de aprehensión contra los 8 militares directamente involucrados en la ejecución de Yesenia y Miguel, incluyendo al coronel que había ordenado encubrir los hechos. Pero su logro más significativo fue conseguir que se abriera una investigación federal contra la red de corrupción que había permitido que informantes criminales manipularan operativos militares. Una red que se extendía mucho más allá del caso específico de Culiacán. El día de las detenciones, García Harfuch insistió en estar presente personalmente para supervisar que se cumplieran todas las garantías procesales, incluso para los acusados. Su presencia en el operativo no era solo simbólica. Quería demostrar que la justicia que él buscaba no era venganza, sino el Estado de Derecho aplicado sin excepciones. Las imágenes de él observando cómo esposaban a los militares responsables se convirtieron en portadas de periódicos internacionales. Pero lo que más impactó fue su gesto de quitarse el sombrero y guardar un minuto de silencio por las víctimas. Antes de retirarse del lugar, los juicios que siguieron fueron transmitidos en vivo y se convirtieron en un referente de transparencia judicial en México. García Harfuch testificó personalmente durante más de 8 horas, presentando cada pieza de evidencia que había recopilado y explicando cómo su investigación había revelado no solo la culpabilidad de los acusados, sino también las fallas sistemáticas que habían permitido que casos similares ocurrieran en el pasado. Su testimonio incluyó un momento que se grabó en la memoria colectiva del país, cuando mostró la ecografía del bebé Esperanza que habían encontrado en el bolso de Yesenia, y explicó cómo los peritajes habían determinado que la niña había estado viva varios minutos después del primer disparo. La sentencia final condenó a los militares directamente involucrados a penas de 40 a 60 años de prisión, pero el impacto real del caso trascendió las condenas individuales. García Harfuch había logrado establecer un precedente legal que eliminaba la impunidad tradicional de los elementos militares que cometían crímenes contra civiles, y había demostrado que era posible investigar y castigar estos casos sin destruir las instituciones. Más importante aún,
había devuelto a millones de mexicanos la esperanza de que la justicia era posible, incluso en los casos más difíciles. El legado del caso Yesenia y Miguel se materializó en reformas estructurales que García Harfuch impulsó durante los meses siguientes. La creación de una fiscalía especializada en crímenes cometidos por agentes del Estado, protocolos obligatorios de supervisión civil en operativos militares y un sistema de protección para testigos y familiares de víctimas de violencia estatal. Pero quizás el cambio más profundo fue cultural. El caso había demostrado que un funcionario público podía anteponer la justicia a las conveniencias políticas y sobrevivir para contarlo. Meses después, en una ceremonia íntima, García Harfuch plantó un árbol en el lugar donde murieron Yesenia y Miguel, con una placa que llevaba grabados sus nombres y el de la pequeña Esperanza. Al pie del árbol dejó un mensaje escrito a mano que decía: «Su muerte no fue en vano si logró que México sea un país más justo para todos los niños que están por nacer». Ese día, por primera vez en meses, García Harfuch permitió que las lágrimas corrieran libremente por su rostro, sabiendo que había cumplido la promesa que les había hecho a una madre destrozada y a un país que necesitaba creer nuevamente en sus autoridades.